Os animo a abrir vuestras Biblias en el libro de Daniel. A lo largo de este verano vamos a estar estudiando el libro de Daniel del capítulo 1 al capítulo 6. Vamos a hacer como en Apocalipsis. Cuando ya empiezan los sueños y las cosas raras, eso lo dejaremos para más adelante. Pero del capítulo 1 al capítulo 6 vamos a encontrar valiosas lecciones para nosotros como pueblo. En este caso, a través de estos primeros 6 capítulos, queremos como iglesia y como individuos aprender cuál es la voluntad de Dios para su pueblo en el exilio. Podríamos considerar que nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces necesitamos la guía y la orientación de Dios a la hora de saber cómo tenemos que vivir en medio de un mundo que no es del todo nuestro. Así que esto vamos a ver en el libro de Daniel. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y estará al cargo Eduardo Bracier. Ahora voy a leer el capítulo. Tened misericordia con el señor inglés. Hoy estamos enfrentados un poco, españoles e ingleses, por el partido de esta noche, pero que sepáis que el Señor no les va a dar ventaja porque hoy predica Eduardo, No, pero bromas aparte, vamos entonces a acercarnos al libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 1. En el año, lo leo en la Nueva Versión Internacional. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza». El jefe de oficiales ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, se vio a estos jóvenes más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Después de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio.
El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Padre Santo, ahora ilumínanos en cuanto a entender tu palabra, en cuanto a aplicarla a nuestra vida y a nuestra iglesia. Señor, dirige a Eduardo en cada palabra que él diga. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo que confesar que en relación con el partido de fútbol esta noche, nací en Londres, pero no es culpa mía. Vamos a ir estudiando el capítulo 1 de Daniel. Tenemos que hacer una pregunta realmente antes de meternos en el capítulo de lleno. ¿Dónde está el pueblo de Israel y por qué están allí? Pues realmente las respuestas son bien fáciles. Están en la ciudad de Babilonia. Estamos en el año 605 antes del nacimiento de Jesús en Belén. Y Daniel forma parte de la primera deportación de Jerusalén conquistada a Babilonia. 8 años más tarde hubo otra deportación estaba incluido Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y 11 años más tarde tenemos la destrucción del templo en Jerusalén y otras personas también llevados desde Jerusalén hasta Babilonia. Y entonces, ¿por qué están ahí? Porque obviamente no estaban allí por puro gusto, sino simplemente por desobediencia. Y eso ha sido un signo de toda su vida. Incluso cuando estaban en Egipto, siendo esclavos allí, nos dice en el libro de Jeremías que también adoraban a los dioses de Egipto. O sea, un pueblo muy infiel. Y al salir de Egipto, al salir de la esclavitud bajo el mandato de Moisés, llegan a Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos y entró en pacto con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel aceptó este pacto, pero constantemente lo rompía, no lo cumplía los términos. Dios promete su protección como su redentor, como su libertador, les promete su ayuda en cada instante, pero tenían que cumplir su parte del pacto, pero constantemente no lo hacían. Pero quisiera resaltar una cosa aquí. Hacer un pacto con Dios es una cosa seria, muy seria. El domingo pasado estuvimos aquí presenciando a 4 personas en su bautismo, prometiendo obediencia al Señor, prometiendo su compromiso con el Señor. Y realmente cada persona que se ha bautizado, sea en esta iglesia o en otra iglesia, también han entrado en pacto con Dios. Así los judíos estaban sufriendo las consecuencias, a pesar de que Dios había avisado una y otra vez de las consecuencias de la desobediencia. Así la situación ahora es Jeremías el profeta en Jerusalén sufriendo las consecuencias. Ezequiel, habiendo sido llevado a la provincia de Babilonia, también sufriendo las consecuencias. Y Daniel, ahora, como estamos leyendo, en la corte pagana de Babilonia, también sufriendo las consecuencias. Allí afuera hay un folleto, 10 razones para creer en un Dios que permite el sufrimiento. Si tienes problemas con esto, porque Dios permite el sufrimiento, pues coge uno de estos folletos y quizás puedes entregarlo a otra persona que tiene este mismo problema. Aquí encontramos unas respuestas. Pero entonces ahora quisiera mostrar 4 fotografías. Y mi pregunta es, ¿qué tienen en común estas 4 fotos? Aquí tenemos uno, siguiente,
Siguiente. Uno más. Y aquí. ¿Qué tienen en común estas 4 fotografías? Muy bien. El anillo de compromiso. Compromiso. El pueblo de Israel, en un sentido, había aceptado un anillo de compromiso con Dios en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos y todo lo demás. Pero ahora, en efecto, habían en un sentido vendido su identidad como pueblo de Dios. Y esto debido a su desobediencia. Queremos ser como los demás. Pero Dios no los había redimido de Egipto para ser como todos los demás. Eran diferentes. Y en un sentido habían vendido su identidad, quizás por miedo o lo que sea. Queremos ser como los demás. Habían vendido su identidad como pueblo de Dios. Podéis ver en el boletín, cuando dice bosquejo, que tenemos 2 títulos. Primer título, vivir con fe en una sociedad pagana. Y entonces, 4 claves para no perder nuestra identidad. 4 claves para que nosotros, para no perder nuestra identidad como cristianos, puesto que nosotros también vivimos en medio de amigos, compañeros, a veces familiares, que no comparten nuestros valores. Y estos 4 claves se pueden resumir en una sola palabra: fidelidad o compromiso. Y por lo tanto, vamos a ir mirando. Primera clave, fidelidad. Reconociendo la soberanía de Dios en todo. Lo hemos cantado varias veces esta mañana, reconociendo que Él es soberano, digno de nuestra adoración. Pero mira Daniel capítulo 1, versículo 2, porque tenemos sorpresa. ¿Qué es lo que nos dice? El Señor le dio la victoria a Nabucodonosor sobre el rey Joacim. Y dice, y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados. El Señor le dio la victoria a Nabucodonosor y el Señor le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados. No es simplemente que Nabucodonosor era un general increíble. Dios le había entregado a la ciudad de Jerusalén en su poder. En otras palabras, para que nosotros podamos tener claro nuestra identidad, tenemos que ir reconociendo la soberanía de Dios en todo. Daniel capítulo 2, versículo 37 también dice lo mismo. Daniel hablando con el rey, su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado. O sea, era Dios actuando en la vida de un rey pagano, pero Dios estaba en control. Encontramos lo mismo en capítulo 5 y también en el versículo 18. Daniel hablando otra vez con el rey, otro rey. Usted guarde sus regalos y las otras cosas que él había prometido para interpretar una cosa. Y entonces dice, versículo 18, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antepasado, Nabucodonosor. O sea, Daniel dice una y otra vez, es Dios que está en control, Dios es el soberano. Encontramos una cosa tremenda en Isaías capítulo 45, va nombrando a un hombre que se llamaba Ciro, y explica cómo Ciro va a conquistar la ciudad de Jerusalén.
Y entonces dice en capítulo 45, versículo 4, ¿por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me has conocido? Y Isaías estaba predicando todo eso 100 años antes del nacimiento de Ciro. ¿Qué implica todo eso? Voy a sugerir que implica una tranquilidad tremenda para Daniel y para todos los demás. ¿Quién controla la historia del mundo? ¿Nabucodonosor? No. Para los primeros creyentes, durante el primer siglo de nuestra época, ¿quién controlaba la historia del mundo? ¿El César en Roma? En absoluto. Hoy en día, ¿quién controla la historia del mundo? ¿Putin? ¿Qué va? ¿Quién controla? Tu Padre Celestial. Él es el Señor. Él es el soberano. Por lo tanto, para que no perdamos nuestra identidad como cristianos, debemos ir reconociendo una y otra vez fidelidad al hecho de que Él es soberano en todo, en todos los momentos de tu vida. Por lo tanto, nos da una tranquilidad tremenda. Nuestra vida no depende ni de Putin, ni presidente de Estados Unidos, ni nadie. No es cuestión de buena suerte o mala suerte. Tu Padre quiere ir controlando tu vida. Tu Padre soberano. Otra clave, segunda clave, fidelidad. Manteniendo nuestra identidad en medio de un mundo de sincretismo. Daniel y sus amigos fueron llevados a un entorno completamente nuevo y se les dieron nuevos nombres, como se ha visto en el versículo 7. Y la razón de darles nuevos nombres, todo esto era un símbolo del intento obligado de asimilación total en la cultura pagana, cultura babilónica. Cada nuevo nombre dado significa tal persona pertenece al dios X de Babilonia. Babilonia tiene muchos dioses. Y entonces está diciendo que estos nombres representan que esta persona pertenece al dios X de Babilonia. Sin embargo, a pesar de estos cambios externos, ellos mantuvieron su identidad como siervos del Señor. Y este es el reto para nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos seguir siendo creyentes en Cristo? ¿Qué es lo que ocurre hoy? En una sociedad que a menudo intenta moldearnos según sus propios valores, debemos recordar nuestra identidad en Cristo. Nuestra verdadera identidad no está definida por la cultura que nos rodea, sino por nuestra relación personal con Dios. Ahí está nuestra identidad. Nuestra relación con Dios, la relación que los demás no tienen. Los que están en la universidad o los que están en clase o en tu trabajo, si los otros no conocen al Señor, no tienen esta relación con Dios. Y tú sí. Esto es lo que hace que eres diferente a los demás. Propongo que es de vital importancia que cada uno de nosotros hagamos lo imposible por mantener claro en nuestras mentes nuestra identidad en Cristo. Especialmente cuando la sociedad a nuestro alrededor nos presiona para conformarnos a su manera de pensar. Y esto también incluye a los niños. Los niños necesitan aprender a interpretar lo que oyen en las escuelas. Tienen que aprender a interpretar lo que ven en la televisión. Y tienen que aprender todo eso a través del lente de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Comenzando desde Génesis, el fundamento de matrimonio, la sexualidad,
y el género, necesitan que se les enseñe que no pueden confiar en sus sentimientos. Nuestros corazones están enfermos espiritualmente. Cuando predicaba Jeremías, él decía que nuestros corazones son malvados en extremo. No podemos confiar en los sentimientos que brotan del corazón. Más bien, la Biblia se nos ordena guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4. Y es la responsabilidad de los padres, los abuelos, es la responsabilidad de los padres cristianos a enseñar a los niños y enseñar a los jóvenes lo que Dios dice en cuanto a sus cuerpos. Enseñarles la pureza que Dios exige. Entonces, en lugar de vivir según cómo nos sentimos o como otros que no conocen a Dios nos dicen que debemos sentir, vivimos nuestras vidas según la verdad de la palabra de Dios, llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Son cosas que los niños jóvenes tienen que aprender, pero también sugiero los adultos también. ¿Y cómo podemos hacer todo eso? ¿Cómo es que podemos vivir en un mundo como lo tenemos, con sus valores que están tan en contra tantas veces en cuanto a los valores de la Biblia? ¿Cómo podemos hacerlo? Me acuerdo una vez estando en Bilbao, fuimos a un parque donde había un río. Y el río estaba lleno de hojas muertas. Y entonces vimos un pato blanco, precioso, nadando en medio de todo eso. Entonces pensó, ¡ay, pobre pato! Pero entonces vimos cómo salió y seguía siendo un pato blanco. No se había pegado nada de toda aquella suciedad. Así debemos ser nosotros. ¿Me entiendes? Y digo, todos debemos ser patos blancos. ¿Cómo podemos hacer esto? El Señor pone a nuestra disposición todo lo necesario y con el poder de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hago una pregunta personal. Lo contestas dentro de ti mismo. ¿Qué prácticas diarias puedes implementar para recordar y afirmar tu identidad en Cristo? Vuelvo a hacer la pregunta. Contesta tú por dentro, en tu corazón. ¿Qué prácticas diarias? Porque es cuestión diaria. ¿Qué prácticas diarias puedes implementar para poder ir recordando, para recordar y afirmar tu identidad en Cristo? Estoy en Cristo. ¿Qué prácticas? Doy una pista. Tiempo a solas con el Señor en oración, con tu Biblia abierta. Señor, háblame hoy. Y entonces Él irá dándonos la fuerza y el deseo de vivir como patos blancos y vivir viviendo en un mundo lleno de corrupción y vivir para su honra y gloria. Entonces, el primer clave es ir reconociendo en cada momento de que el Señor es Señor. Él controla la historia. Ir disfrutándolo, no dejando que las noticias en la tele vayan quitando tu paz. No, mi Señor gobierna todo. Me parece que había mencionado como ilustración a un niño que estaba en un avión. Y al lado suyo había un hombre, un ejecutivo con corbata y chaqueta y todo. Obviamente muy experimentado, con viajes y todo. Y de repente el avión entró en una serie de turbulencias, pero en una forma exagerada. Y entonces había muchos gritos entre los pasajeros. Y este ejecutivo también estaba poniéndose cada vez más nervioso. Pero el niño que estaba al lado suyo, nada, él seguía jugando.
Y entonces, en un momento dado, siguiendo con estas turbulencias, el ejecutivo le preguntó al niño, oye, ¿cómo es que no estás tan nervioso como todos los demás? Él contestó, no, mi papá es el piloto. Puedes ir diciendo esto delante del televisor cuando ves el telediario. Mi padre controla la historia. Y estas personas que salen en la tele, yo tengo que ir orando por ellos. Esto sí, ir orando por ellos y por las personas que están sufriendo debido a las decisiones que están tomando. Pero mi padre controla. Tercera clave para ir viviendo con fe en una sociedad pagana. Tercera clave, fidelidad definiendo convicciones personales. Mira el versículo 8. Es que para Daniel no era simplemente una cuestión de dieta. Versículo 8, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero no es cuestión simplemente de dieta. Es que toda la comida y toda la bebida fue ofrecida a los dioses paganos antes de llegar a la mesa del rey. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 15, hay un aviso claro, diciendo que en el pueblo de Israel, en Canaán, la gente ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Por lo tanto, aviso, no lo hagáis. Y por lo tanto, Daniel, recordando lo que parte del pacto, Éxodo capítulo 34, te invitarán y comerás de sus sacrificios, decir que no. O sea, se trata no tanto de cuestión de dieta, sino cuestión de fidelidad a Dios y a su palabra. Al rechazar la asimilación, la aceptación de las prácticas y las normas paganas, para él fue importante mantenerse puro ante Dios. El gran reto para el joven, el gran reto para todos los adultos hoy, aquí, es precisamente esto, reconocer que la pureza ante Dios es más importante que las burlas o el sarcasmo de los amigos. Más importante tu pureza, tu andar con el Señor, que lo que otros pueden decir. Cuestión de fidelidad a Dios y a su palabra, al rechazar esta asimilación, aceptación de las prácticas, de las normas paganas, pero también al ser ejemplo para los demás. Aquí Daniel habla. En este momento no estamos muy seguros si está hablando por sí solo y entonces los tres amigos dijeron, estamos contigo. O si al principio estaba hablando en nombre de los cuatro. Cuando llegamos al cielo, podemos preguntarle. Pero lo que sí es cierto, era un ejemplo a todos los otros jóvenes que habían sido llevados desde Jerusalén al palacio de Nabucodonosor. Cuando Pablo escribió su primera carta a los Corintios, dice esto, capítulo 8, porque si alguno te ve que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Bien, lo que Daniel está haciendo aquí es aplicando el principio de Pablo en 1 Corintios. Quiero ser un ejemplo para los demás. No voy a actuar de tal forma que va a ser un tropiezo para otros. No, voy a intentar asegurar que todo lo que hago honra a Dios y que puede ser ayuda para los demás. Y también en nuestra sociedad de hoy, el reto que Dios nos da. Romanos capítulo 12, voy a leerlo
en otra traducción. Por lo tanto, amados hermanos, os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de vosotros, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Y quizá podemos añadir, no imitéis las palabras ni los chistes, lo que sea. Más bien, dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros la manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que está diciendo en una forma muy clara, vamos a tener unas convicciones personales muy claras. No quiero imitar la conducta, ni las costumbres, ni las palabras de los que rechazan al Señor. Estoy dispuesto a ser conocido como persona diferente, como pueblo de Dios. Ahora, notamos que Daniel mostró coraje en sus convicciones. Y no decía una canción de hace siglos pasados, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, ya está, no vuelvo atrás. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque, como dice en un himno, grande es tu fidelidad. Puesto que Él es fiel, Él nos puede ayudar a nosotros a ser fieles también. Propongo que es crucial en una sociedad que a menudo compromete valores que definamos nuestras propias convicciones basadas en la palabra de Dios y nos mantengamos firmes en ellos, incluso cuando sea difícil. Una canción de escuela dominical. Lo traduzco del inglés. Atrévete a ser un Daniel. Atrévete a ser un Daniel. Atrévete a estar solo. Atrévete a tener un propósito firme y atrévete a darlo a conocer. Es lo que hizo Daniel. Entonces, los niños ingleses habían estado aprendiendo esta canción. Atrévete también a ser un Daniel. Atrévete a estar solo. Atrévete a tener un propósito firme y atrévete a darlo a conocer. ¿Dispuesto? Me parece que este es uno de los grandes retos del capítulo 1 de Daniel. Hoy en día hasta sociólogos reconocen la nefasta influencia de la pornografía en el bienestar de la familia. Médicos insisten en lo peligroso que son las drogas, legales y no legales. Pero la Biblia hace siglos nos ha estado avisando. Nos consideran anticuados, nos consideran atrasados, nos consideran fuera de este mundo, pues mejor así. Y no envenenar ni el cuerpo ni la mente y simplemente rehusar contaminarnos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Atrévete a ser un Daniel en tu situación. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Quién nos ayudará a mantenernos firmes en nuestras convicciones? Pues podemos dar gracias al Señor por el regalo del Espíritu Santo con nosotros en cada momento para darnos las palabras adecuadas. Y también nos da todos los recursos necesarios sobre la base de todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Terminamos. El cuarta clave, fidelidad, confiando en Dios en cuanto a los resultados. A pesar de los riesgos, Daniel y sus amigos confiaron en Dios y resistieron todo intento de los demás de contaminarles. Y vemos cómo Dios honró su fe
y su obediencia. Mira con cuidado lo que dice. Versículo 8. Dios le honró. Honró a Daniel. Hay diferentes versiones del versículo 9. Algunos dan a entender de que Dios le había puesto en buen lugar Daniel con el jefe del Estado Mayor. Otra manera de entender es que en el momento de hablar, el Señor obró en la mente de aquel ayudante. Notamos que Daniel mostró buen juicio al ofrecer una alternativa. No simplemente dijo, no quiero, ya está, sino en vez de mostrar una actitud de rebelión, mostró una alternativa. Haz la prueba, vamos a ser vegetarianos durante 10 días y verás el resultado. No puede decir nada más que eso, pero notamos que él está dispuesto a darle una alternativa. Y entonces parece, según el tiempo en el hebreo, de que en aquel momento Dios le honró y dio buena relación con este ayudante del rey. Pero también Dios le honró en los exámenes. Mira el versículo 17. Ya estando después de 3 años de universidad, 10 años de estudio, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría de Babilonia. Dios les dio excepcional aptitud. Dios les ayudó en los exámenes. Y también a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar significado de visiones y sueños. O sea, Dios honró a Daniel y sus amigos en los exámenes. Pero también versículo 21. Dios le honró. El versículo dice así, Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Mira, volvemos a encontrarlo, ¿no? ¿Sabes lo que esto significa? Dios le honró con larga vida hasta poder ver el regreso de los exiliados a Jerusalén. 66 años estuvo allí. Y Dios le honró para que podía ver el cumplimiento de la profecía de Isaías 100 años antes del nacimiento de Ciro. Conclusión. La historia de Daniel capítulo 1 nos enseña, voy a mencionar 3 cosas. La importancia de mantener nuestra identidad en Cristo. Aunque estemos en una sociedad pagana, el Señor puede ayudarnos y debemos tener clara la importancia de mantener nuestra identidad en Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. He decidido. La misma forma que hace X número de años decidí decir sí quiero a una mujer fabulosa. Tomé la decisión. Sigo adelante. Más enamorado que nunca. Y entonces nosotros también tomamos la misma decisión. Sigo a Cristo. Y definir y mantener nuestras convicciones. Para mí, ¿qué es importante en la vida? Seguir a Cristo. ¿Y qué implica eso? Ir viendo lo que la Biblia me manda. Y simplemente confiar en Dios. Lo hemos cantado más de una vez. No siempre podemos prever el resultado inmediato de confiar en el Señor. Pero podemos confiar en la fidelidad de Dios. En una sociedad que a menudo se opone a los valores bíblicos, podemos aprender de Daniel y de sus amigos a vivir con fe y obediencia, sabiendo que Dios está en control y usará nuestras vidas para su honra y gloria. Ojalá que todos podamos ir disfrutando esto también esta semana. El Señor está en control. Tu papá, tu padre, es el soberano. Disfrútalo
adórale. Después de escuchar este mensaje, vamos a responder al Señor en oración, libremente, oraciones sencillas, pero que respondan a lo que hemos leído y dando gracias a este Dios que nos pide fidelidad, pero que también es un Dios que nos demostró fidelidad hasta el punto de entregarnos a su Hijo. Así que respondámosles ahora en oración al Señor.